Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 25, Héroe o Villano. En ese momento la hermana de Sasa llegaría, y después diría, así que aquí están. En eso Gaby y Falco voltearían, y después ella les diría, vamos es hora de comer, a lo que Falco diría, claro, así ambos irían, y después ella les daría comida. En eso Falco diría, veo que las personas que trabajan aquí son muy jóvenes, a lo que ella diría, sí, muchos de nosotros somos huérfanos, algunos perdimos a nuestros padres con estas guerras de titanes de los últimos 9 años. Pero gracias a los esfuerzos de Godzilla muchos nos salvamos, y gracias al apoyo del Sr. Cade, hemos logrado sobrellevar estas situaciones, a lo que Gaby diría, ¿cómo pueden ver a ese monstruo como un salvador? No entiendo, a lo que Kaya diría, porque muchos del mundo de afuera lo ven como un monstruo, igual a nosotros, desde hace décadas, pero él nos mostró el lado más humano de un monstruo, nos ayudó muchas veces como Kaiju, pero también nos ayudó como humano. Así fue el señor Raleigh desde hace años. En eso Falco preguntaría, Raleigh, a lo que Kaya diría, sí, muy pocos conocen ese lado de Godzilla, el lado que puede cambiar la perspectiva de un monstruo, que lo hace humano, donde Gaby diría, estupideces, ese monstruo no es ningún humano, y si es cierto lo que dices. En eso ella miraría a Falco y después diría, ¿serán ciertas las historias de Reiner? El diablo puede tomar forma humana, a lo que Kaya diría, eso les enseñan en Marley. Así ambos se impactarían, y después al igual que la historia original, Gaby intentaría atacarla, pero Falco la detendría, y después Kaya les mostraría el lugar donde su mamá fue asesinada, y como Sasa la salvó, así como también Kaya les diría que porque su madre tuvo que morir por cosas que pasaron hace siglos, y Falco le diría que todo fue por una fase de reconocimiento, y hacer un ataque más grande. En eso Kaya les diría, por cierto, fuimos invitados a un restaurante marleano. Vengan con nosotros. Ahí escuche que trabaja gente de Marley, puede que ellos los ayuden a buscar una manera de regresar a su país, así ellos se sorprenderían, y después Falco diría, pero el señor Cade nos dijo que nos ayudaría, donde Kaya diría, ¿conocieron al señor Cade? Así Falco diría, que sí, y que él también sabía la verdad de ellos, y que prometió ayudarlos, donde Kaya diría, entiendo, bueno de todas formas vengan con nosotros, pueden intentarlo de todas maneras. Así ellos aceptarían. Mientras tanto con Krista, ella estaría sentada en su balcón, y mientras tocaba su vientre, pondría una sonrisa, y después diría, cuando nazcas, te mostraré lo más bonito de la vida, y en eso ella miraría al atardecer, pero después pondría una mirada seria, pero a la vez triste, y en eso pensaría, una vida, y después recordaría algo, flashback. En ese momento Raleigh estaría mirando como los Azumabito terminaban de hablar con Cade, mientras estaban fuera de la sala de conferencias. Y también vería a Annie entregar la bitácora de los Kaijus a ellos. En eso sería sacado de sus pensamientos, y después Krista diría, las cosas van a mejorar, ¿no es así Raleigh? Y después él voltearía, y después diría, Krista, perdón majestad, y después él haría una pequeña reverencia, pero después Krista diría, basta Raleigh, te dije que no me gusta que mis amigos hagan eso, a lo que Raleigh se pondría de pie, y después diría, lo siento, y en eso ella diría, mientras movía su cabeza y ponía una sonrisa. Al mismo tiempo que veía a los demás, las cosas van a mejorar, ¿no es así Raleigh? Podremos ir al mundo de afuera. En ese momento Raleigh diría, así es, y después voltearía a ver a todos, y en eso diría, espero que con la bitácora que hice, pueda ayudar a todo el mundo a conocer más de nosotros. Le pedía a Annie que se los entregara a los Azumabito, a lo que Krista diría, verás que sí será de mucha ayuda. En eso Raleigh estaba a punto de decir algo, pero después comenzaría a toser sangre. Al mismo tiempo que se tocaba el pecho y caía al piso, en eso Krista se sorprendería, y después diría, Raleigh, donde él seguiría tosiendo, y después ella diría, espera, iré por ayuda, pero luego Raleigh la tomaría de su brazo, y le diría, no, espera, a lo que Krista lo vería, y después él diría, por favor, Krista no le digas a nadie de esto, donde ella le diría, pero Raleigh, necesitas atención, a lo que él diría, no, escucha, yo estaré bien.
bien, no te preocupes por mí, pero por favor Krista, no se lo digas a nadie. A lo que Krista lo vería a los ojos, y después ella diría, está bien Raleigh, no se lo diré a nadie, donde él pondría una sonrisa, y le diría, muchas gracias Krista, y después ella lo ayudaría a colocarse de pie, y en eso él diría, saldré un momento, si Annie me busca dile que tuve que salir, a lo que ella diría, está bien Raleigh, y después él comenzaría a caminar, en eso Krista lo vería irse, y después ella escucharía que los Azumabito se estaban comenzando a despedir de los ahí presentes, por lo que iría con ellos, a fin del flashback. A lo que Krista diría, nunca te había visto así Raleigh, y ahora que te fuiste, dudo que le hayas dicho a alguien, además de mí. Mientras tanto, en el país de Nohama, Edora comenzaría a abalanzarse sobre Mechagodzilla, pero Mechagodzilla comenzaría a girar sus manos, las cuales estaban empezando a brillar en un tono azul, y después él las chocaría, y crearía una pequeña explosión de calor que haría que Edora emitiera sonidos de dolor, pero después él se alejaría, a lo que Mechagodzilla daría un fuerte rugido. Y después se abalanzaría sobre él, y después intentaría darle un fuerte golpe, pero Edora se mantendría quieto, y esta vez lograría hacer su estructura un poco más sólida, así Mechagodzilla lo atravesaría, pero después al sacar su brazo, la mano de Mechagodzilla estaba comenzando a desintegrarse, para la sorpresa del Mecha, pero después la computadora de sus ojos diría, peligro, comenzando reconstrucción, y después poco a poco la mano de Mechagodzilla estaba comenzando a reconstruirse, dejando algo sorprendido a Edora, y después Edora aprovecharía esta distracción, y después volvería a tomar una forma más líquida, y en eso cubriría a Mechagodzilla en una gran parte de su cuerpo, donde Mechagodzilla intentaría quitárselo, pero Edora poco a poco lograría inmovilizar al Mecha, pero después Mechagodzilla activaría un sistema en su cuerpo, y este comenzaría a calentarse, donde Edora rugiría del dolor al sentirlo, y después él se desprendería del cuerpo de Mechagodzilla. Y después las partes del cuerpo de Edora que fueron quemadas comenzarían a reconstruirse, pero Mechagodzilla comenzaría a girar una de sus manos, y nuevamente esta comenzaría a brillar en una luz azul muy fuerte, y después le daría un fuerte golpe a Edora en su cara, donde se encontraban sus ojos, así él rugiría del dolor, ya que también al momento en que impactaron, se crearía otra pequeña onda de choque, así Edora rugiría del dolor, y después Mechagodzilla intentaría volver a atacarlo. Pero Edora volvería a endurecer un poco su anatomía, y en eso volvería a quemar unas de las partes de Mechagodzilla, pero después toda la gente estaría impactada, donde un hombre diría, oigan, ¿esa cosa es un kaiju, o qué es? Donde otro diría, no lo sé, tiene unos grandes ojos, pero su cuerpo parece una especie de materia gris y negra, con un montón de desperdicios, y después otro diría, tenemos que enviar el reporte de lo que sucede en el país, rápido. A lo que uno diría, sí señor, así ellos lo harían, donde otro hombre diría, si ese Mechagodzilla lo derrota, estaremos salvados, mientras que Mechagodzilla seguiría intentando atacar a Edora dándole varios golpes, pero Edora seguiría usando la misma técnica, así el líquido que salía de Edora desintegraría algunas partes de su mano, que Mechagodzilla estaba volviendo a reconstruir una y otra vez, pero después Edora comenzaría a reírse de Mechagodzilla, mientras que toda la gente al ver esto, estarían impactados, y después uno diría, esa cosa acaba de burlarse del otro kaiju, eso nunca lo había visto, así Mechagodzilla comenzaría a enfurecerse, y después él miraría a un lado, y en eso vería algunos edificios, donde las personas notarían eso, a lo que después el hombre diría, oigan, ¿por qué está volteando hacia acá? Y luego Mechagodzilla tomaría el edificio con toda la gente adentro, y en eso ellos comenzarían a gritar, y el hombre diría, todo el mundo afuera. Pero después Mechagodzilla lo desprendería de su base, y en eso con un simple apretón, destruiría todo el edificio, convirtiéndolo en escombros, y después Mechagodzilla los arrojaría en contra de Edora, pero estos también serían desintegrados, a lo que Mechagodzilla ya estaría harto, así él comenzaría a cargar su aliento atómico, pero al mismo tiempo la computadora de sus ojos diría, peligro, disminución de la energía, pero después Mechagodzilla dispararía su aliento atómico, dándole de lleno a Edora.
el cual comenzaría a rugir del dolor, mientras algunas partes de su cuerpo eran consumidas por el ataque del mecha, pero al mismo tiempo toda la gente que estaba viendo la pelea de ambos kaijus estarían impactados, pero uno notaría que lo que estaba saliendo de Edora no era el polvo de la tierra provocada por la pelea de titanes, sino que era un humo un tanto más ligero, pero después este humo caería arriba de unas personas, y en eso las personas lo aspirarían, y después ellas comenzarían a toser. Mientras se tocaban el cuello, y caían al suelo, en eso unos dirían, oigan, ¿están bien? ¿Qué les pasa? Pero después, para la desagradable sorpresa de todos, las personas que estaban debajo de la cortina de ese humo, estaban comenzando a desintegrarse hasta los huesos, mientras que también todo lo que estaba ahí estaba empezando a desintegrarse, desde las enormes estructuras, hasta los animales que estaban cerca. En eso la gente comenzaría a gritar horrorizada de esto. Mientras que uno diría, ese monstruo no nos está ayudando, ambos van a terminar con nosotros. Rápido, tenemos que huir de esta ciudad. Así una alarma comenzaría a sonar por toda la ciudad, al igual que en las ciudades cercanas. En eso Mecha Godzilla seguiría disparando su aliento atómico en contra de Edora, quien seguiría rugiendo del dolor, pero al mismo tiempo, Edora se daría cuenta de que su veneno no estaba afectando al mecha. Pero en eso los ojos de Mecha Godzilla comenzarían a parpadear un poco, y después la computadora diría, energía al 40%, así Mecha Godzilla se detendría, pero Edora notaría esto, así él le escupiría una parte de su cuerpo en la cara, así bloqueando la visibilidad de Mecha Godzilla, donde él trataría de quitárselo, pero después Edora se colocaría de pie, y en eso él comenzaría a buscar partículas de contaminación en el aire, así él detectaría unas, las cuales provenían de una fábrica al norte del país. Así la anatomía de Edora empezaría a cambiar, y después esta tomaría una forma mucho más plana, mientras que también parecería que tendría una pequeña parte sólida detrás de su cuerpo. Así Edora empezaría a volar, pero lo que estaría usando para volar sería el mismo veneno que usó antes. Así Edora comenzaría a esparcirlo mientras volaba, de esta manera él se alejaría de esa zona, mientras que Mecha Godzilla se lograría quitar lo que Edora arrojó sobre su rostro, así volviendo a ver. Pero después notaría que Edora ya no se encontraría ahí, pero en eso Mecha Godzilla notaría el humo que estaba en el aire, así Mecha Godzilla empezaría a rastrear el rastro de Edora, localizándolo. En eso Mecha Godzilla comenzaría a seguir a Edora. Mientras tanto en la isla Paradise, el comandante Pixis estaría interrogando a Yelena sobre todo lo que ella había hablado con Eren en una plática secreta que tuvieron. Mientras que por otro lado Kanji estaría hablando con Onia Kompo sobre si él y los demás voluntarios fueron cómplices en las artimañas de Yelena a espaldas de las fuerzas militares, y sobre todo a espaldas de los acuerdos que ellos tenían con estas personas, donde él le diría que no tuvieron complicidad, y que Yelena lo más posible es que haya actuado por cuenta propia, así dejando sorprendida a Kanji. Mientras tanto, Armin, Hitch y Annie estarían hablando de lo que sucedió con Eren. En eso Hitch diría, mientras leía un periódico, maldición, no puedo creer que ese idiota haya causado muchos problemas. Bueno, casi siempre fue así. Donde Armin diría, las cosas no están mejorando, mientras hay unos que piden que Eren sea ejecutado, otros lo ven como alguien que es un salvador, pero debemos ser más listos y mantener un orden, si no, tarde o temprano las cosas se saldrán aún más de control. En eso él diría, ¿tú qué piensas, Annie? Pero Armin y Hitch verían que ella estaría muy sumida en sus pensamientos, a lo que Armin diría, Annie. En eso ella respondería, ¿qué sucede, Armin? A lo que Hitch diría, Annie, no te había visto así desde hace un tiempo. Eso recuerdo que era lo que más me molestaba de ti, que no prestabas atención cuando te hablaba, y sospeché que algo o alguien tenía ocupada tu mente. En eso flashback, hace 4 años, Hitch estaría arreglándose, mientras que Annie estaba detrás de ella. Y después Hitch diría, muchas gracias por cubrirme en este turno, Annie, y por hacer este trabajo. Supongo que algún día te podría ayudar yo, claro, si primero consigues a un chico, ¿no es así? A lo que Annie diría, date prisa, o no cubriré tu turno. Donde después Hitch diría, ya veo, así que te incomoda ese tema. Dime, Annie, ¿acaso no hay alguien en donde se claven esos ojos fríos que tienes? A lo que Annie desviaría la mirada, y después diría, no tengo por qué responder eso.
y después Hitch diría, vamos Annie, dime tu secreto, no se lo diré a nadie, dime hay alguien que te gusta, y después Annie desviaría su mirada, y en eso miraría al techo, y después diría, es un monstruo de 120 metros de altura, y después Hitch diría, no eres divertida Annie, así como quieres que te ayude a conseguir chicos, a fin del flashback, donde Hitch diría, y jamás creí que lo que me dijiste en ese momento era verdad, y después Annie la miraría sorprendida, pero después ellos serían interrumpidos, ya que un soldado llegaría y después diría, Hitch ayúdame, te necesitamos en la entrada, a lo que ella diría, rayos, más trabajo para mí, así ella iría a ayudar a sus compañeros, pero después llegaría a mi casa, y en eso diría, Annie, Armin, y en eso ellos dirían, mi casa, a lo que ella diría, Armin, es nuestro momento, debemos aprovechar esta oportunidad, para hablar con Eren, así ellos irían con el comandante Sackle, y después tendrían la conversación de la historia original, donde les diría que no podían hablar con Eren, no hasta que se resolviera todo lo que pasó en el tiempo donde él actuó por cuenta propia, así ellos se sorprenderían, pero saldrían de la oficina del comandante, mientras tanto en la puerta, todos los soldados estarían manteniendo a la gente fuera del muro, pero después unos comenzarían a hacerse a un lado, y después Cade estaría llegando, por lo que los soldados lo dejarían entrar, y en eso la gente comenzaría a agredir a todos, por no permitirle a Eren su libertad. A lo que Cade diría, Hitch, informe de la situación, pero después antes de que ella hablara, los ciudadanos dirían, señor Cade, ¿por qué permite este trato con Eren? Usted más que nadie debería entenderlo, y no estar en su contra, no fue usted quien ayudó al pueblo cuando Rod Reis atacó el muro Ross, a lo que Cade diría, sé que piensan que esto es en contra de Eren, pero les aseguro que todo tendrá una solución, solamente pedimos su paciencia por favor. En eso Hitch diría, las multitudes aumentan cada vez más, donde Cade diría, lo sé, los soldados de otras áreas me lo comunicaron, donde está Sackle, en eso ella diría, está arriba, pero después habría una gran explosión, la cual haría que todos se cubrieran, en eso Cade diría, ¿qué rayos? Pero después él notaría que empezaría a incendiarse todo, y después él diría, oigan, no se queden ahí parados, todos apaguen el incendio, pero al mismo tiempo caería el cuerpo de Sackle. Y en eso todos se impactarían, y después Cade se acercaría, y en eso diría, maldición que fue lo que pasó, pero al mismo tiempo saldrían mi casa, Armin y Annie, donde Annie diría, Hitch, ¿qué fue lo que pasó? En eso ella diría, que hubo una explosión en la oficina del comandante, a lo que todos se sorprenderían, pero después la gente comenzaría a gritar, que sus plegarias habían sido escuchadas, así todos empezarían a decir consagren sus corazones. Ante esto Cade estaría algo sorprendido, pero después diría, ustedes, apresúrense a apagar el incendio, pero en ese momento los chicos, al oír la voz de Cade irían con él, y después mi casa diría Cade, en eso él diría, chicos, y después Armin diría, ¿qué causó esa explosión? A lo que él diría, no lo sé, pero tenemos que averiguarlo, así ellos irían a la oficina de Sackle.